El abogado César Gutiérrez Priego puso en X, antes Twitter, este mensaje. Este mensaje, déjeme ver, aquí lo tenemos ya. Dice: mi respuesta a Televisa. Y menciona que este día en el cual él publicó este mensaje, Noticieros Televisa, a través de Daniel Diturbide, hicieron mención de mi registro como candidato a ministro de la Suprema Corte durante la cápsula, mientras al panista Roberto Gil Suárez resaltan su carrera política como secretario particular de Calderón. A mí me refieren como el hijo del general Gutiérrez Rebollo y afirman que fue detenido por haberle dado protección a Amado Carrillo Fuentes, el señor de los cielos. Esto no solamente es falso, al contrario, el único general mexicano que detuvo y arrestó a Amado Carrillo fue mi señor padre. Además, Televisa ignora más de 25 años de carrera como abogado penalista y de mi formación académica y profesional. Luego, el propio abogado Gutiérrez Priego informa a los mexicanos el contexto de todo este asunto, que es justamente lo que vamos a platicar con él enseguida. Así es que doy la bienvenida al abogado César Gutiérrez Priego, que está aquí. César, buenas tardes. Julio, buenas tardes, un placer saludarte como siempre. Igual, César, gracias. César, ¿cuál es el punto de este derecho de réplica que estás solicitando? ¿Te han respondido ya? ¿Han abierto las puertas para que haya ese derecho de réplica? ¿En qué va este tema, César? Realmente no, Julio, no ha habido ningún contacto, no ha habido ninguna respuesta. Y quiero citar a un periodista, si tú me lo permites, que se llama Julio Astillero, quien me está entrevistando en este momento, cuando dio un derecho de réplica a un amigo mío que se llama Vicente Cervera. ¿Qué es lo que yo busco? Yo busco réplica y busco debate, ¿no? Porque en lo personal me parece que fue una presentación editorializada, y que si vamos a ser justos, pues tendríamos que hacerlo en el mismo sentido, ¿no? Yo nunca he negado quién es mi señor padre, al contrario, me siento muy orgulloso de él, y si a mí me va a costar no ser candidato a ministro, ser hijo de mi padre, lo pago con mucho gusto, mi querido Julio, no tengo mayor problema. Pero el hecho de que pongan un frente a frente entre Roberto Gil y tu servidor, pero que a Roberto Gil mencionen única y exclusivamente una trayectoria muy positiva y que para mí no exista trayectoria, sino simplemente ser el hijo de mi señor padre, pudieron haber hecho lo mismo señalando que yo fui el abogado quien lo libró de todas las imputaciones y falsas acusaciones que había en su contra, ¿no? Y eso fue lo que hice, mi querido Julio. Resulta que ha levantado mucha expectativa mi postulación, lo cual a mí me llama poderosamente la atención y agradezco la solidaridad de la gente. Y yo sabía que iba a haber ataques, ¿no? Me quedaba completamente claro, fue algo que tuve que analizar antes de incluso registrarme para buscar una postulación. Pero pues me parece que son tiempos de definiciones y no podemos ser tibios al tomar decisiones, mi querido Julio, y por eso sabía que esto es apenas la punta del iceberg de todo lo que viene. ¿Cuál es, César, en qué estatus judicial, jurídico quedó el expediente relacionado con el juicio a tu señor padre, el general Gutiérrez Rebollo? La verdad jurídica asentada, ¿cuál fue? Mira, la verdad jurídica fue: a mi padre lo acusaron de 14 causas penales por los mismos delitos en el fuero común y en el fuero federal. Fueron 7 en el fuero militar y fueron 7 en el fuero federal. Todas las causas penales militares salió, digo, después de 12 años de defensa, salió absuelto. Y en el fuero federal lo libramos de 5 de esas 7 causas penales. Nos faltó por ahí la de delincuencia organizada y nos faltó también la de acopio de armas de fuego. Digo, que además es ilógica, ¿no? Porque pues obviamente se supone que por armamento que fue trasladado de la 5ª Región Militar al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, porque no tenían armamento para que los elementos pudieran realizar los operativos, ¿no? Ahí lo que siempre lo he comentado, nos faltó vida para poder terminar de limpiar esas últimas 2 causas. Pero para que la gente tenga conocimiento, pues a mi padre fue a la primera persona y a la única que yo tenga entendido en la historia de este país que fue juzgado por ambos fueros, pero además por los mismos delitos, cosa que es inconstitucional. Y además
le aplicaron de forma retroactiva la Ley Federal de Delincuencia Organizada por delitos supuestamente cometidos antes incluso de la misma ley, ¿no? Espérame, César, ¿los mismos delitos en el fuero militar y en el fuero civil? Exactamente, por los Los mismos mismos. delitos, los mismos delitos fue juzgados en el foro militar y en el foro civil. Por eso yo me convierto en abogado, Julio, y por eso yo me vuelvo especialista en derecho militar, porque no había muchos civiles que pudieran litigar en el foro militar, y por eso yo tuve la necesidad, ¿no?, de convertirme en abogado. Y esa parte, por ejemplo, para mí, que han pasado desde aquel lejano 1997, febrero de 1997, pues obviamente me ha dejado marcado. Es un hecho público, la gente lo conoce, yo lo he platicado, quién es mi señor padre, pero además el hecho de que yo fui secuestrado por elementos militares de la extinta Policía Judicial Federal Militar, para que, pues, fui torturado para que yo declarara en contra de mi señor padre, ¿no? Entonces, me parece que... Tú has dado incluso nombres de un alto mando militar que habría sido el autor, no sé si solo intelectual, de esta detención y tortura en contra tuya y de tus familiares, César. Así es, las órdenes las da el general Enrique Cervantes Aguirre, pero quien lleva el mensaje de forma directa fue el general Tomás Ángeles de Aguajar, quien era el secretario particular de Enrique Cervantes Aguirre, ¿no? Pero fíjate, Julio, yo puedo entender a lo mejor que Televisa tenga interés en que un perfil como el mío no llegue. Hay que recordar nada más la relación tan cercana que tienen con Ernesto Zedillo, ¿no? Cómo se dio la transmisión de poder en Televisa, cómo Ernesto Zedillo es quien termina apoyando al que ahora es dueño de Televisa y que acaba de renunciar, ¿no?, a Emilio Azcárraga Gallán, y cómo se da toda esta situación en aquel lejano 1995-96, cuando fallece el tigre Emilio Azcárraga. Y yo abiertamente he salido a hacer señalamientos de que mi señor padre, cuando llega como comisionado al Instituto Nacional de Combate a las Drogas, comete el error de creer lo que le dice el presidente de la República, ¿no? Que es: general, usted viene a investigar a todos es al secretario de la Defensa Nacional, al Procurador General de la República y a mí. Y mi padre se lo toma muy textual y a poco menos de 15 días entrega un primer informe en donde le señala al presidente que hay algunos gobernadores, presidentes municipales e incluso algunos miembros del gabinete que están ligados con grupos criminales. Obviamente no cayó muy bien, pero dentro de esa información mi padre hace una investigación en donde se resaltan nexos, ¿no?, de amistad y de negocios entre la familia directa de Ernesto Zedillo, que eran su suegro y sus cuñados, ¿no?, con los narcotraficantes Amezcua Contreras. Misma situación que señalo en el tuit, y en donde obviamente pues hay hasta incluso algunas grabaciones telefónicas en donde se señala que incluso la primera dama de México, la Patricia Velasco de Zedillo, tiene una conversación con estos personajes porque se inicia la investigación derivado que ven elementos del Estado Mayor Presidencial protegiendo a estos narcotraficantes, ¿no? Para que la gente pueda ubicar, ellos eran los reyes de la metanfetamina, lo que era el cártel de Colima en su momento, y que hoy esa misma estructura criminal forma parte de lo que es el cártel Jalisco Nueva Generación. Desde ahí, por supuesto, pues yo he hecho acusaciones directas, he hecho señalamientos, incluso he señalado a Lievano Sáenz, quien fue el secretario particular de Ernesto Zedillo, he publicado algunos documentos en la red social de Twitter, ahora X, en donde pues hay informes de inteligencia militar en donde se menciona que él tiene una relación con Amado Carrillo Fuentes y que ha recibido incluso dinero, vehículos y una propiedad, y que él es el coordinador de campaña del candidato a la presidencia de la República, Ernesto Zedillo. Desde 1995 se llevaba a cabo esa investigación. Como consecuencia de esto, yo siempre he señalado que a mi padre, obviamente, hubo una venganza en su contra por esta situación y se inventó una serie de delitos que, pues, yo es lo que quería decirles, ¿no? Una persona de 42 años de su vida tuvo una carrera militar ejemplar, que realizó detenciones como la del Güero Palma, la del mismo Amado Carrillo, ¿no?, que la única vez que fue detenido, el Güero Palma cuando fue detenido y era el narcotraficante más poderoso de México, ¿no? Incluso, aunque la noticia se da por parte de la Procuraduría General de la República, pues personal de la Quinta Región Militar, que estaba bajo las órdenes de mi padre, pues llevan a cabo la detención de Juan García Ábrego, personaje ligado, ¿no?, si tú lo recordarás, al cártel del Golfo, y que además se sabía que tenía inversiones en lo que era Banamex, y esto te lo estoy dando como exclusiva, mi querido Julio. Hay que recordar que tuvo que ver Banamex, ¿no? Si tú recuerdas a Roberto Hernández Ramírez, que era una persona cercana a Ernesto Zedillo y al grupo Televisa,
y en los cuales cuando se realiza la detención de Juan García Abrego de forma inmediata es trasladado hacia los Estados Unidos, derivado de una solicitud de extradición porque él tenía doble nacionalidad. Y ahí es donde se dice que le roban al narcotraficante el dinero que tenía invertido. Nada más por ponerte un pequeño ejemplo, esa operación se llamó la Operación Leyenda, ¿no? Entonces, nada más para que veas cómo hay intereses mezclados entre Televisa, lo que fueron Ernesto Zedillo, quienes han traído en las últimas ocasiones que ha venido Ernesto Zedillo en el país o quienes lo han entrevistado, pues obviamente altos directivos de Televisa. Y yo busqué en esta última ocasión que él vino tratar de confrontarlo. No tuve la posibilidad, obviamente fue difícil el acceso, no me dieron la oportunidad y pude verlo cuando ya se iba y no lo creí conveniente porque lo importante era hacer el reclamo directo, ¿no? En su momento en la Universidad de Yale yo entré a una clase pública que le estaba dando, fui sacado por el personal de seguridad, no fue muy comentado en México, pero siempre quería preguntarle que qué opina, ¿no? De que mi padre realizó investigaciones en contra de sus familiares y que él en lugar de hacer y ver cuáles eran las investigaciones, prefirió inventarle a mi padre pues toda esta historia donde supuestamente un departamento que no se podía pagar con un sueldo, a una llamada supuestamente de su chofer que ya tendría oportunidad gracias a este proceso de mostrar las declaraciones de su chofer, en donde él mismo desmiente las declaraciones que se conocen públicamente y señala que fue torturado por elementos militares para que declarara, ¿no? Yo muchas veces lo he dicho, mi querido Julio, mi padre en Venus Santo era militar y a lo mejor si lo hubieran acusado por las cosas que él cometió dentro de su carrera militar, hubieran tenido sentencias mayores. El problema fue inventar toda esta historia, ¿no? Y nada más como para finalizar, mi padre ya falleció y la verdad es que él no puede salir a defenderse, pero yo sí puedo dar la cara por mi señor padre. Pero también, mi querido Julio, porque yo quiero que este tema termine conmigo. Yo tengo espaldas muy grandes y no tengo la piel tan delgada como para aguantar este tipo de calumnias, de comentarios, de difamaciones, pero mis hijos, que apenas conocieron a mi señor padre, más por fotografías que por la memoria, porque eran muy chicos cuando mi padre falleció en diciembre del 2013, pues no tienen por qué estar viviendo con este tipo de situaciones, o mi señora madre o mis hermanos, ¿no? El que públicamente se ha dado a conocer soy yo, y yo no tengo ningún problema de dar la cara y de siempre responder a cualquier cuestionamiento, pero con la verdad, mi querido Julio, no con infamias y no con comentarios editorializados. César, ¿qué harás si no se abre ese derecho de réplica que tiene una reglamentación específica y que se puede, desde luego, recurrir a ella en los puntos específicos que ahí se establecen? ¿Lo solicitarás formalmente de manera jurídica? Sí, si es necesario lo haremos, mi querido Julio, porque imagínate postularte para ministro y no utilizar los mecanismos legales, ¿no? Sí. Y aparte un derecho que tienes como ciudadano mexicano, pues sería una incongruencia. La verdad es que lo hice de forma mediática porque fue lo primero que tuve a mi alcance y con la intención, por supuesto, de que vean, pues, que estamos atentos. Yo te voy a ser muy honesto, Julio, yo no me percaté, sino que a mí me tuvieron que avisar y me mandan el video y unas capturas, porque yo no veo Televisa, yo creo que tiene más de 10 años que no veo Televisa, salvo que sea algo mejor algún partido de fútbol donde juegue mi Cruz Azul. La verdad es que no veo Televisa. Y me llamó la atención porque incluso la periodista me ha invitado como especialista a su programa, me ha invitado a alguno que otro debate e incluso me ha buscado por redes sociales para preguntarme sobre ciertos temas en específico. Entonces puedo entender que a lo mejor no es una cuestión personal de ella, sino que es una línea editorial que pueda venir por parte de los altos directivos de la empresa. Bien, César, pues gracias por esta posibilidad de asomarnos a este tema que me parece importante. Desde luego, el derecho de réplica ejercido con la puntualidad que la ley lo permite y en los casos específicos que así procede. César, me quedo solamente con preguntarte esto. Lo que nos platicas de toda esta historia de venganzas en las alturas de los mandos militares, la construcción de historias lesivas a quienes tratan de combatir la corrupción y el crimen organizado infiltrados en las instituciones. Es algo que se ha venido señalando y repitiendo en muchas ocasiones y con frecuencia vemos detenciones, operativos y nos preguntamos si de verdad corresponden a una realidad o son también montajes y operativos para limpiar expedientes o para ensuciar otros expedientes. ¿Crees que aquello que se vivió desde aquellos momentos con tu señor padre
ha continuado en el ámbito militar o ha terminado? Me parece que en su momento continuó, Julio, porque tenemos las evidencias, ¿no? Yo te puedo decir que a mí en lo personal siento mucho desprecio por una persona como Tomás Ángeles de Aguajare. Para mí es un cobarde que se prestó para, pues, torturar a dos jóvenes, porque fue a mi hermano Israel y a mí, pero yo también públicamente lo dije, ¿no? Pues que lo acusen en su momento de haber tenido nexos con narcotraficantes, pues era ilógico porque él es subsecretario de la Defensa Nacional. Para que quedemos muy claros, mi querido Julio, en México un general no podría tener nexos con delincuentes si no se enterara el secretario de la Defensa Nacional. No se mueve una hoja de un árbol, así como dice el dicho, sin que se entere el secretario de la Defensa Nacional. Hay demasiada inteligencia y contrainteligencia para que se pueda llevar a cabo. Y me parece que dentro de estas pugnas de los grupos de poder que existen dentro del ejército, dentro de la misma Armada de México, por supuesto que ha habido venganzas, y venganzas que obviamente se ponen de ejemplo para todos los demás elementos militares. No sé, y te quiero ser muy honesto, no hemos visto detenciones de este estilo a lo mejor en los últimos 8 o 9 años, pero sí te puedo decir que la gran mayoría de ellos sí fue derivado de venganzas. También te puedo decir que fue para proteger a algunos otros mandos, lo cual me queda a mí más que corroborado, porque yo he sido abogado en muchas de estas personas. Hay muchas personas que están pagando en prisión cuando ellos ni siquiera estuvieron presentes de acuerdo a los hechos que les imputan, pero como son las mismas autoridades militares y los mismos juzgados militares, pues es una complejidad demasiado grande para poder demostrarlo. Pero la lucha siempre se ha estado y se sigue dando, mi querido Julio, porque sería de cobardes, ¿no? Aunque tengas todo en contra, pues yo siempre he sido una persona que no se da por vencido. A lo mejor es uno de los problemas grandes que tengo, ¿no? Que soy demasiado necio. Y hay una palabra que le gusta utilizar a la gente que está de moda que se llama tener resiliencia. Voy a ser muy honesto, mi querido Julio, a mí me educaron en el gremio militar y allá se llamaba aguante vara, ¿no? Y obviamente pues siempre he aprendido a que uno tiene que poner la mejor cara de forma estoica y es el trabajo que tienes que hacer para el cual creo que nací, ¿no? Porque la vida me llevó sin querer para ser abogado, pero creo que yo nací para ser abogado. Bien, César, gracias. Ya, disculpa que te robe tanto tiempo, solo cierro preguntándote cuál sería el lema, la idea de César Gutiérrez Priego como ministro de la Corte. ¿Qué ofrecería? ¿Qué cumpliría? Mi querido Julio, si no hay honestidad, no hay justicia. Te lo digo honestamente. Y para buscar justicia, la justicia no puede estar nunca por debajo de la legalidad. Me parece incluso que aquella justicia que no es pronta y expedita, ¿no? No es justicia. Entonces yo me parece que hay que priorizar la justicia sobre la legalidad. Con todo respeto, mi querido Julio, sé que muchos abogados no lo entenderán, pero en casos en específico siempre es mucho más importante la justicia que la legalidad y ser cercanos a la gente, bajarnos del pedestal, ¿no? Desde que tú tienes que llegar y decirle a un juzgador su señoría, desde ahí él ya está en un pedestal que no tiene por qué ser así. Bien, pues César, muchas gracias por esta posibilidad de platicar y estamos atentos a lo que suceda con la solicitud de derecho de réplica en Televisa en este caso. César, gracias por todo. Al contrario, Julio, un placer saludarte. Paz, buena tarde. Hasta luego, gracias.